si se discute la cuarentena y tantas otras cosas hoy en Argentina, es por las muertes que no ocurrieron. No estaría el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidiendo mayor apertura si las ambulancias estuvieran llegando una atrás del otro, como veíamos en Estados Unidos o en Inglaterra, si los médicos estarían gritando que tienen que elegir entre a quién atender y a quién no, si los cuerpos estuvieran tirados en la calle como en Ecuador. En Argentina hay 12 fallecimientos cada 1.000.000 de personas y en Ecuador hay 200. ¿Deberíamos multiplicar por 20 para hacer la cuenta de cuántos muertos habría acá? Si fuéramos como Ecuador. Es decir, en vez de 500, habría 10.000. ¿Cómo valorás lo que no te ocurrió? ¿Cómo mostrás lo contrafáctico, lo que hubiera ocurrido si no nos cuidábamos? Y el tema es que no es solo los fallecidos, que ya claro, es bastante, es lo irrecuperable. El tema es todo el resto que ocurre. Lo que vimos ayer en Estados Unidos, en esa democracia bien moldeada, en esas clases que no luchan tanto y van cediendo, esa reacción, esos saqueos, esas manifestaciones multitudinarias en prácticamente todos los estados de Norteamérica, las colas del hambre en Nueva York, se reproducen en prácticamente todos los países de la región. No hay solo fallecimientos, que claro, es lo más importante. Hay desempleo, hay saqueos, hay hambre, hay desabastecimiento. El mundo está incendiado y nosotros estamos como en una especie de isla en la que todo eso no ocurre, pero no por una cuestión. Escucho a algunos periodistas ahora que dicen que en realidad no es la cuarentena, sino que el virus en Argentina no es tan maligno. ¿Qué imaginación tienen? No, la diferencia, el hecho de que estemos en una especie de isla en la que todo eso no ocurre, en la que en un lugar de la provincia de Buenos Aires tenemos un problema y resulta que hoy los tipos comen más que antes, están más cuidados que antes y aplauden a quienes los cuidan todas las noches. Eso ocurre porque se hicieron las cosas bien y porque se hicieron fundamentalmente desde un lugar de sensibilidad, desde un lugar humano, esa humanidad que está perdiendo nuestra especie en prácticamente todo el mundo. Yo quiero que hagamos un pequeño repaso hoy de noticias. No buscamos las más dramáticas, no buscamos las más dramáticas, no quisimos eso, buscamos noticieros más o menos sin demasiados ruidos, en un tono normal, que cuenten simplemente lo que ocurre a nuestro alrededor, en los países que nos rodean, para que podamos hacer un ejercicio durante un momento y pensar que todo eso podría estar ocurriendo acá. Escuchemos algunos noticieros que se refieren a Brasil, por ejemplo. El desempleo es una enfermedad crónica en América Latina y la propagación del coronavirus la está llevando a niveles no vistos hace décadas. A medida que las principales economías de la región comienzan a desconfinar a sus poblaciones, las secuelas de las estrictas cuarentenas comienzan a notarse en las estadísticas. El crecimiento económico también comienza a tener efectos adversos. Este viernes se conoció que el Producto Interno Bruto de Brasil se contrajo en 0,3% durante los 3 primeros meses del año, un resultado que anticipa un comportamiento incluso peor en los próximos meses, con más de 11,5 millones de nuevos desempleados y una proyección de contracción económica cercana al 5% para 2020. Los organismos multilaterales advierten de una crisis regional sin precedentes, pues el hambre, al igual que el virus, no conoce fronteras. El presidente brasileño Jair Bolsonaro ignoró nuevamente la gravedad del COVID-19 que deja ya casi 30.000 muertes en el país y asistió a una manifestación en la que hasta se paseó montado a caballo ante miles de personas. Vamos a Brasil, donde la situación es completamente distinta. Médicos residentes que trabajan en hospitales públicos protestaron en la capital del país por los salarios impagos. Les deben 2 meses
2 meses sin cobrar, imagínense. No tienen además, si lo denuncian, protección sanitaria adecuada para ejercer su tarea. Un Brasil que está doblegado en este 2020 ante un panorama económico adverso. Esta contracción tan grande, histórica, en Brasil 5,1% para este año, está mostrando justamente tasas de interés y tasas de inflación muy por debajo de la meta oficial, la de inflación. El gigante amazónico padece una crisis sanitaria ante la inacción del gobierno de Jair Bolsonaro en el combate de la COVID-19. Los casos y muertes siguen en aumento. Vamos a Río de Janeiro, donde la imagen del Cristo Redentor se iluminó con un poderoso mensaje contra el hambre. En Brasil hay muerte y hay hambre, y hay saqueos y hay represión, y la cosa empeora. Pensaba yo que quizá el gobierno de Alberto no necesitaría ni siquiera hablar, ni estar defendiendo cosas que al otro día le sacan de contexto, como le ocurrió a Cafiero ayer. La verdad es que lo que podría hacer el gobierno es mandar a todos los canales de televisión, a todas las radios, un spot, y que la publicidad del gobierno sean los noticieros de los otros países, para que la gente pueda comparar qué está pasando en los países limítrofes, en los países que nos rodean, y qué está pasando en Argentina. Escuchemos Chile. En Chile estamos viviendo el dilema de la cama cero o de la última cama, pero no como red completa, sino que por hospital. Sí. Es decir, hay hospitales que están llegando al límite de su capacidad. Son hospitales donde los médicos han dicho que deben elegir entre 3, 4, hasta 10 pacientes, en el caso del Hospital San José, a quién le destinan ese último ventilador mecánico y a cuáles se les intuba para realizar una ventilación manual con tal de poder trasladarlo y derivarlo a otro centro hospitalario de la región. Chile, una de las economías latinoamericanas que más rápido creció en las últimas décadas, este día vive una jornada marcada por violentas manifestaciones en la comuna de El Bosque. El descontento surgió luego que el presidente Sebastián Piñera anunció que la distribución de canastas de alimentos en el marco de la campaña Alimentos para Chile, para amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19, comenzará hasta el fin de esta semana o a comienzos de la próxima. La serie de incidentes se registraron ya que los vecinos de la comuna denunciaron la falta de apoyo en medio de la pandemia del COVID-19. Vamos a ver cómo el Banco Central chileno solicita una línea de crédito preventiva al FMI por $23.800 millones, una medida inédita en la historia de Chile. Sí, sin duda muy malas noticias para el mercado laboral con este boletín que entregó el Instituto Nacional de Estadísticas, donde la tasa de desocupación nacional alcanzó el 8,2%. Violentas protestas en Santiago de Chile. Decenas de manifestantes chocaron con la policía en el barrio de El Bosque, en los suburbios pobres de la capital. Con palos y piedras, un centenar de manifestantes se enfrentó al cuerpo de carabineros, mientras que la policía disparó pelotas de goma y dispersó a la multitud con cañones de agua. Hambre. 6 letras proyectadas en uno de los edificios más emblemáticos de Santiago. Una acción que se realizó en un día marcado por protestas en la ciudad. En medio de la cuarentena, vecinos en la comuna del Bosque salieron a las calles a reclamar por la falta de alimentos. Hambre, 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 en todos lados. Hambre, saqueos, represión, muerte. Eso hay alrededor de la Argentina. Escuchen Ecuador. De lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, sobre todo en el área de Latinoamérica, para verificar cómo es que va avanzando la pandemia. Uno de los países que realmente ha sido impactada de una forma impresionante. Me estoy refiriendo a Ecuador. También el rechazo a la gestión económica del gobierno de Lenín Moreno ante la emergencia sanitaria. El presidente, que cumple 3 años en el cargo, lo hace rodeado de polémica por la aplicación de los ajustes acordados con el FMI y también con los recortes en el sector público. En horas de la madrugada también soportaron saqueos de bultos de papas y otros productos. En este momento están saqueando los camiones aquí en el mayorista, coleguitas, pónganse en pilas. El ministro del Trabajo acaba de informar que en lo que va de la pandemia, 60.800 trabajadores habrían perdido su empleo, por lo tanto serán los nuevos desempleados en el Ecuador. El nuevo coronavirus golpeó fuerte a Gustavo Icaza. Su madre contrajo el coronavirus y no pudo tratarse en el sistema público de sanidad de Guayaquil, en Ecuador, completamente saturado. Por eso acudió a una clínica privada, donde agonizó durante un mes. Finalmente, falleció.
Hospitales saturados, personas que cuando salen de sus casas, cuando tienen síntomas, ya saben que por su edad y su condición no van a ser atendidos. Van a morir. Están condenados ante el primer síntoma, porque el sistema de salud no está preparado. Lo mismo que pasaría si abrimos la cuarentena acá, se desbordaría y llegaríamos al momento en que tendríamos que elegir quién vive y quién muere. A ese grado de incivilización, de deshumanización, llegaríamos. Eso está ocurriendo, eso no es una hipótesis de trabajo, eso está sucediendo. No hace falta ser contrafáctico, no hace falta ver qué pasaría si eso está pasando en países que nos rodean, incluso en economías que nos pusieron como ejemplo durante mucho tiempo, como Chile, como Perú o como Colombia. Escuchen Colombia. Estas son las tasas de interés más bajas de la historia de Colombia. Nunca habían estado por debajo del 3%, ya que pues el crecimiento está reducido y además de eso también las personas no están consumiendo. También esta crisis se ve reflejada en el desempleo. El DANE informó que el desempleo casi se duplicó de un año a otro precisamente por el coronavirus, lo que significa que 1.5 millones de personas que estaban trabajando en marzo perdieron su empleo en abril. Los enfrentamientos se dieron cuando en lugar del bloqueo en Plato Magdalena llegó el escuadrón móvil antidisturbios. La protesta continuó durante toda la tarde y sus protagonistas bloquearon la troncal de los contenedores, saquearon establecimientos y vehículos de carga. El Codito es uno de los barrios más humildes de Bogotá. Tras semanas de confinamiento, los ingresos informales de los que viven los vecinos han desaparecido y lo que era una economía de subsistencia dio paso a la angustia de no tener nada que comer. Muerte, hambre, desempleo, saqueos, represión, calles incendiadas. Eso es el mundo en el siglo XXI con la pandemia. Eso es lo que está ocurriendo. No lo estamos viendo porque no está sucediendo acá. Y no está sucediendo acá por decisión del gobierno, que lo está evitando. Ya que no podemos ver qué hubiera ocurrido si miremos a nuestro alrededor, sino toda la evaluación que hagamos. Vos que sos un comerciante, que sos un kiosquero, que estás teniendo problemas económicos, que tenés que esperar. Mirá eso. Mirá qué pasa en nuestros países limítrofes. Así podés esperar con un poco más de templanza. Me parece que el gobierno debería hacerlo todos los días. Nosotros lo vamos a hacer. Todos los días. ¿Cómo está el mundo a nuestro alrededor? ¿Cómo podría estar Argentina? ¿Cómo estaría Argentina si cambiamos el rumbo? Dale.